Bueno, Hilda, pues para compartirles un poco la base y la estructura del desarrollo de los proyectos, articulando la tecnología y la inclusión, se estructuraron a partir del DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Se estructura en 4 momentos de la práctica pedagógica. El primero es el momento de indagar, cuando reconocemos el contexto, la realidad, cuál es la necesidad como tal que se quiere identificar. El segundo momento es el proyectar. Proponemos el recurso, la estrategia en clave de uso de la tecnología para responder a esa problemática o necesidad. El tercer momento es vivir la experiencia. Implementamos el recurso, el software, el hardware que se haya creado para responder a esa necesidad inicial, implementándolo con la comunidad o el contexto que se requiere. Y finalmente valorar el proceso y es identificar qué se tiene que ajustar, cuáles son las recomendaciones para poder desarrollar la estrategia. Estos 4 momentos nos permiten entonces articular el desarrollo de la propuesta de tecnología. ¿Y cómo se hizo? Particularmente nosotros hemos desarrollado diferentes recursos utilizando un foco muy importante y es Machine Learning, aprendizaje de máquina. Nosotros, ¿cómo hicimos el entrenamiento? Se desarrolló un sistema inteligente que reconoce la voz y le traduce a lengua de señas colombiana particularmente para nuestro país. ¿Y cómo se estructura este proceso? A través de una red neuronal artificial que efectivamente tiene un patrón de entrenamiento y empieza a hacer una comparación con el patrón guardado previamente para tomar la decisión de acuerdo a la entrada. La entrada en este caso es la voz. Hablamos, por ejemplo, decimos hola y sale la interpretación en todo el procesamiento de la señal para que se vea la lengua de señas colombiana a través del intérprete. Entonces, por ejemplo, digo hola y sale la representación en lengua de señas de la palabra y además el deletreo de la palabra. Eso es algo que también estuvimos acompañando. Posteriormente le adicionamos también el texto de la palabra hola, porque quisimos fortalecer el modelo bilingüe bicultural, que consiste en que la lengua de señas colombiana como lengua materna y el español lectoescrito como segunda lengua. Eso fue un poco el primer desarrollo de acercamiento que empezamos a estructurar a través del uso de inteligencia artificial, pero articulado a un proceso educativo, articulado a un recurso tecnológico para ayudar al otro. Posteriormente empezamos a desarrollar un trabajo muy interesante y aquí es donde quiero resaltar el trabajo en equipo con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, porque nos permitió desarrollar un propósito bien interesante. Poder utilizar el componente P300. ¿Qué es esto? Es un componente que 300 milisegundos después de que nuestro cerebro recibe un estímulo, se genera una señal de onda diferente. Entonces, muy similar también a un procesamiento de inteligencia artificial, hacia un proceso de comparación. Representaba entonces la letra ante un patrón del abecedario con todas las palabras que nosotros estábamos identificando y pues efectivamente salía el patrón de la señal de onda y cuál era la salida, el lenguaje verbal escrito de la palabra en lengua de señas colombiana. Entonces utilizamos estos componentes, empezamos a hacer un sistema de reconocimiento de las señales electroencefalográficas para la traducción al lenguaje verbal escrito. Estos fueron 2 software efectivamente que se empezaron a desarrollar para acompañar y pues poder desarrollar esa línea tan importante y esa articulación entre inclusión y tecnología. Pero la inclusión no solo vista desde la discapacidad, sino la inclusión vista desde la habilidad, en este caso la habilidad visual, ¿cierto? Donde podíamos potenciar y aprovechar la lengua materna, la lengua de señas colombiana, el lenguaje verbal y escrito para poder potenciar este foco. Estos 2 desarrollos son muy importantes porque nos dieron como el punto de partida para poder empezar a implementar y a reconocer cómo utilizar la inteligencia artificial en procesos educativos. Algo importante que quiero resaltar en esta línea de orientación es que además creamos semilleros de investigación escolar, tanto en el colegio como en la universidad, que nos empezaron a permitir desarrollar diferentes recursos y aplicaciones a partir de este antecedente. Entonces, en educación superior, hicimos esta versión de aplicación que reconoce la voz y la traduce a lengua de señas colombiana, pero efectivamente versión móvil, pensándonos en la multiplataforma, en el acceso a diferentes dispositivos. Entonces fue como uno de los focos bien interesantes, en donde articulamos el desarrollo de software con estudiantes del programa de Ingeniería Informática de la Universidad Santo Tomás, pero también ese foco de educación y de diseño. Posterior a ello también empezamos entonces a crear diferentes recursos utilizando herramientas. Les recomiendo una aplicación súper chévere de Google que está trabajando que se llama Tavatal Machine y es para hacer Machine Learning, entrenamiento de máquina. Y lo podemos hacer a partir de reconocimiento de patrones visuales, a través de patrones auditivos o de movimiento.
¿sí? Entonces, digamos que nos permite hacer un entrenamiento de máquina muy sencillo. A partir de ese entrenamiento que estamos haciendo podemos tener unos patrones y tomar decisiones. Por supuesto, todo este foco es hacia dónde, cuál va a ser el objetivo de estructurar la propuesta de inteligencia artificial. Recordemos que cuando se empezó a utilizar o hablamos de tecnologías emergentes y específicamente para inteligencia artificial es cuando empiezan a generarse un sinnúmero de datos y allí es la primera ola de esta base, que es el Big Data. Empezaron a desarrollarse inteligencia artificial generativa, predictiva e incluso autónoma y en toda esta ruta y este recorrido la base siempre son los datos. Pueden ser datos numéricos, alfanuméricos, que nos permiten empezar a hacer este tipo de patrones y análisis. Y por eso, como les recomendaba en la aplicación, también tenemos la posibilidad de tener esos recursos, esos patrones en imagen, en audio, en video, para hacer el reconocimiento. Nosotros definitivamente, y eso fue parte de la estructura, que trabajamos de la mano, en MINTIC particularmente estábamos desarrollando una estructura con MinCiencias donde se dio un foco muy importante para estructurar la propuesta de inteligencia artificial para Colombia. Allí se dividió en dos elementos importantes: investigación, que desarrolla MinCiencias, y desarrollo, que se estructura con MINTIC para poder potenciar este foco también en las comunidades, en los territorios y pues en el sector productivo. Algo importante de resaltar es que para esta estructuración nosotros vamos a trabajar tres componentes importantes. El primero, ley de datos para Colombia, porque reitero, los datos es la base y la estructura para desarrollar cualquier proceso de inteligencia artificial. El segundo componente que vamos a trabajar en equipo, pues esto es un proceso que reúne a la academia, al sector productivo y sin duda alguna gobierno nacional y gobierno regional. Es un COMPES de inteligencia artificial que se está estructurando incluso con el liderazgo del DNP, el Departamento de Planeación Nacional de Colombia, que nos permite también pensarnos en clave de política pública del uso de la inteligencia artificial. Y allí, particularmente en este foco bien interesante, se desarrollaron unas líneas o ejes de innovación a partir de la ruta de inteligencia artificial que lidera MinCiencias. El tercer componente es infraestructura y es poder aprovechar también centros de innovación, centros de inteligencia artificial para que se puedan desarrollar este tipo de prototipos, de entrenamientos, de investigación y desarrollo. Particularmente para el gobierno de Colombia es una gran prioridad y se van a hacer 2 centros de inteligencia artificial país grandes en la ciudad de Bogotá, uno en Usme y otro va a ser en la ciudad de Zipaquirá, digamos pensándonos también en ese foco, pero también vamos a trabajar en 100 centros de inteligencia artificial territorial en el país, en diferentes regiones, municipios, departamentos de Colombia. Y esto es sin duda alguna la oportunidad de promover la participación en el desarrollo y el uso y la apropiación de tecnologías emergentes, no solo de inteligencia artificial, sino de los diferentes cambios que se van dando en la tecnología. Particularmente allí queremos contarles, nosotros estructuramos una propuesta que va a seguir liderando MINTIC. Mientras estuve desarrollando mi rol como viceministra, tuve la oportunidad de acompañar el programa Colombia Potencia Digital, potencia con un énfasis en IA, inteligencia artificial. ¿Y en qué consiste? Empezamos a hacer una búsqueda y análisis visitando las diferentes regiones y departamentos de Colombia para identificar cuáles son esos avances, necesidades y problemáticas en los diferentes sectores. Nosotros le denominamos arenas. ¿A qué nos referimos con arenas? El sector del campo, de la salud, del medio ambiente, del turismo, del gobierno, de las industrias creativas, de la educación, por citarles algunos ejemplos, a través de la tecnología. Y entonces se identificaban las problemáticas y las necesidades y avances de esos territorios para poder empezar a hacer una propuesta que utilizara tecnología con ese énfasis en inteligencia artificial para solucionar esas problemáticas del territorio. Y a partir de allí incluso se pudieron acompañar algunos procesos de cómo utilizar la inteligencia artificial para el campo, para automatizar un sistema, para hacer un sistema de riego automatizado también es muy valioso este proceso, para toma de decisiones frente a nuestros cultivos, porque el campo colombiano sin duda alguna tiene una gran apuesta que se puede aprovechar a través de la tecnología. Particularmente el foco entonces para desarrollo de territorios con el uso de inteligencia artificial se dio en 3 componentes importantes. En Boyacá, Colombia, particularmente se desarrolló una alianza con la alcaldía de Sogamoso con algo muy interesante y es 3 proyectos y estrategias en clave de uso de inteligencia artificial a través de un microcentro virtual de inteligencia artificial que nos está acompañando Google en este proceso. El primero es un sistema que reconoce cualquier situación ante emergencia
de una catástrofe ambiental. El segundo componente es a nivel de un sistema que reconoce si los alimentos tienen alguna situación que pueda generar afectación a la salud. Y el tercer componente aplicado a la educación es cómo identificar patrones que permitan reconocer los índices de deserción de nuestros niños y niñas en las escuelas. Entonces, digamos, cómo se empieza a ver este tipo de efectos y ejemplos. Adicional a ello, se están desarrollando muchas aplicaciones en clave de la salud, de cómo prevenir y aprovechar este tipo de estrategias, no solo a nivel de recursos digitales, sino también con sistemas de software y hardware que efectivamente nos pueden llevar a usar y apropiar la tecnología, pero con ese énfasis importante en inteligencia artificial. Finalmente, todo lo que hemos estado estructurando y desarrollando está en clave también, reitero, de esas múltiples formas de reconocimiento, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de expresión. ¿Esto cómo lo estructuramos? Definitivamente creando recursos en clave de, reitero, no solo desde la discapacidad, sino desde el reconocimiento de la diversidad, integrando recursos visuales, auditivos y kinestésicos. Ha sido muy importante entonces ese foco. Se crearon incluso junto a mis estudiantes diferentes recursos en clave de uso de prótesis y órtesis para personas con amputación de miembros superiores y miembros inferiores. Y también en esta estructuración es algo importante de resaltar que estamos particularmente trabajando un tema muy interesante que se está moviendo mucho y actualmente. Son los índices de depresión infantil que están creciendo alarmantemente. Y en las escuelas, nosotros como docentes tenemos que buscar diferentes estrategias para acompañar a nuestros niños y niñas y a las familias. Por eso nos inspiramos incluso en la película Intensamente y estructuramos un videojuego para que pudiéramos empezar a utilizar las tecnologías emergentes, realidad aumentada, realidad mixta, inteligencia artificial, para poder identificar también algunos patrones de emociones. Entonces, algo interesante, lo trabajamos con niños de tercero de primaria y allí particularmente lo que hacíamos era a través de monstruos, cada monstruo representaba una emoción, pero las emociones nuestros niños decían que no las querían reconocer como normalmente alegría, tristeza, ira, sino que le pusieron otros nombres. Además que cada uno de los monstruos tuviera una personalidad. A partir de allí, entonces empezamos a jugar también con el recurso análogo, teniendo la situación y el contexto de que en Colombia actualmente tenemos entre el 10 al 12% de conectividad en zonas rurales y del 42 al 45% de conectividad en zonas urbanas. Por lo tanto, también es un reto diseñar este tipo de recursos y de estrategias que no requieran conectividad, pero que también permitan el acceso, el uso y la apropiación de la tecnología, de las tecnologías emergentes y sin duda alguna tener la inteligencia artificial mucho más cercana para fortalecer esos procesos. Algo importante que quiero resaltar es que definitivamente en clave de este uso y apropiación, nosotros no lo estamos viendo desde la provisión o el uso y la regulación en clave de estos procesos, sino cómo hacemos para aprovecharlo junto a nuestros docentes, fortalecer los derechos de autor, fortalecer el uso y la apropiación de diferentes desarrollos. Clave de todo este proceso, sin duda alguna, la educación y la investigación, porque nos permite crear recursos. Y eso es en clave de que nos estamos enfocando a que los colombianos y colombianas y toda Latinoamérica y el mundo seamos prosumidores, no solo consumidores de contenido, sino productores de ideas, recursos, estrategias que nos permitan utilizar la tecnología como una herramienta para ayudar. Y esa sin duda alguna ha sido mi misión como docente en estos años que definitivamente utilizamos la tecnología como foco de la transformación digital de los países, articulando sector productivo, sector gobierno y sin duda alguna el sector academia, que es muy importante. La educación como base y sustento sólido para estructurar todos estos desarrollos. Qué labor más importante y qué gran contribución al avance en materia de inclusión has hecho, Cindy. Muy inspirador conocer tu heroica labor, que sin duda ha impactado positivamente la vida de muchos niños y niñas en Colombia. Tenemos poco tiempo, sin embargo nos están llegando muchas preguntas acerca de tu ardua labor. Quisiéramos que nos ayudaras a responder esta que nos hace Daniela desde México, quien nos pregunta: ¿cuáles fueron las principales dificultades que encontraste a la hora de poner en marcha el proyecto de lenguaje de signos? Bueno, particularmente para el desarrollo de esta aplicación fue todo un reto, no fue fácil, fue de bastante tiempo y dedicación. Nosotros utilizamos el software MATLAB
y a partir de allí utilizamos el paquete de reconocimiento de voz, digamos todo el foco de patrones. No era fácil hacer todo este sistema de entrenamiento precisamente para disminuir el ruido, pues todos los digamos, efectos secundarios del sistema, entonces no fue tan fácil este foco. Entonces digamos que ese fue uno de los retos, porque fueron bastantes. Otro reto que tuvimos es, sin duda alguna, nosotros hablamos de intérprete de lengua de señas, colombiana particularmente, pero también intérprete de lengua de signos o lengua de señas en cada uno de los países. Ese es otro reto, que efectivamente nosotros tenemos que hacer adaptación para cada uno de los territorios porque son señas diferentes. Importante resaltar, el intérprete con sus gestos, con su rostro comunica, es la gramática de la lengua de señas colombiana, particularmente para todos los focos. Pero algo importante era que nosotros por eso hicimos un sistema traductor, porque no hace interpretación, y algo importante de resaltar es con la lengua de señas nosotros interpretamos. Y eso fue un foco pues, bastante retador. Nosotros tuvimos que buscar un intérprete certificado y garantizado, que para eso pues, también nos ha apoyado muchísimo el Grupo Manos y Pensamiento de la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, que nos apoyan en tener precisamente la formación y garantizar intérpretes colombianos que puedan participar en los diferentes ejes. Y algo importante de resaltar es que tenemos intérpretes para diferentes líneas: política, educación, medios de digamos, periodismo, salud, toda la parte jurídica. Entonces, cada uno de los intérpretes también tiene que tener ese foco importante de resaltar. Entonces, ese fue uno de los mayores retos. Y luego de eso, sabemos que la tecnología va cambiando muchísimo, así que adicional a solo pensarnos en el dispositivo en un computador, tuvimos que empezar a trabajar inmediatamente en cómo hacíamos que esa aplicación también pudiera trabajarse en un dispositivo móvil o que fuera multiplataforma. Así que tuvimos que aprender muchísimo, además de todo el proceso de formación que ya teníamos académicamente, necesitábamos aprender otros focos. Y ahí es donde viene algo interesante, y es poder aprovechar esas certificaciones o incluso además darle un plus a nuestro perfil académico haciendo un curso que me permitiera poder aprender mucho más acerca del uso de tecnologías emergentes y desarrollo de inteligencia artificial para poder fortalecer este proceso. Así que, sin duda alguna, parte de la estrategia es seguir estudiando, seguir fortaleciendo estos procesos de formación. Por eso incluso quise darle ese plus de formación de tecnología, tanto de la licenciatura como de la maestría, con un doctorado en educación inclusiva, para articular la tecnología y la inclusión. Qué motivo conocer toda esta experiencia tan retadora. Está claro que debemos poner a nuestros niños y niñas en el centro del aprendizaje y vincular a las familias para poder fortalecer esos procesos educativos. De verdad, Cindy, que ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias a Santillana por la invitación. Definitivamente para mí es muy importante esos espacios porque nos permiten tejer redes, co-crear, identificar e invitar a más docentes, estudiantes de todo el mundo para que nos sumemos a trabajar y a usar la tecnología como una herramienta para ayudar. Así que definitivamente nuestro congreso nos permite conocer muchos focos interesantes, pero lo más valioso es reconocer historias, experiencias de diferentes docentes de todo el mundo que le apuestan a decirle sí a la educación y, por supuesto, utilizar la tecnología. Así que muchas gracias y un saludo desde Colombia.